Damos inicio a todo eso porque resulta que hace pocas horas el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha anunciado la libertad del pueblo venezolano. Es decir, que Venezuela deberá estar preparada ante lo que pueda llegar a suceder, ante lo que pueda llegar a ocurrir en las próximas horas, señores. Así como lo escuchan, porque la comunidad internacional se ha unido junto a la planeación que tiene Joe Biden para poder sacar a Nicolás Maduro y a toda su cúpula del Palacio de Miraflores, ya que el régimen se encuentra desplegando misiles, tanques y aviones rusos en el Caribe frente a las costas colombianas. Todo esto pone en riesgo la seguridad nacional del país colombiano y brasileño, quienes son los principales aliados del gobierno estadounidense. Ante todo eso, ahora la administración del presidente estadounidense Joe Biden ha anunciado que la decisión ya ha sido tomada, señores. Así como lo escuchan, ha sido ya tomada y van a expulsar a Nicolás Maduro y a toda su cúpula, los cuales están usurpando el poder desde hace mucho tiempo. Van a salir lo antes posible del país caribeño. Ya el pueblo venezolano ha confirmado todo su apoyo a una inminente intervención militar y afirman que están dispuestos a dar su firma constitucional para que el país estadounidense aplique sobre el país de Venezuela un golpe militar, cual saque a toda esta gente definitivamente, porque ya la gente no puede más, ya la gente está aburrida de toda esta situación. Quieren que saquen a toda esta cúpula dictatorial de ese país caribeño, señores. Nicolás Maduro se reunió con las tropas militares después de la práctica, en donde señaló que los enemigos del gobierno solo buscan entregar la soberanía del país a las fuerzas imperialistas. Asimismo manifestó que la Fuerza Armada Nacional es la principal base de defensa de la patria y que son la máxima garantía de la unión, libertad y soberanía del país. Los venezolanos están pidiendo la inmediata captura de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios, señores. Así como lo están escuchando, por otra parte, el presidente interino, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha confirmado hace algunas horas que la Carta Democrática se encuentra en activación, y esto lo que permite es el uso militar de la invocación a esta Carta Democrática. Es decir, que los países tanto latinoamericanos como europeos han confirmado que la crisis de Venezuela, señores, se ha salido de control. Esto definitivamente está cada vez peor por culpa de esta dictadura, la cual está acusada por pasar por encima de los derechos humanos, como todos ya saben, y se necesitan acciones inmediatas, acciones contundentes en contra de toda esta gente por parte de las diferentes fuerzas internacionales, para poder activar así de una vez por todas una intervención, una inminente intervención militar que expulse a Nicolás Maduro del país caribeño. Ya. Ellos quieren debilitar a Venezuela. Los enemigos de nuestra patria serían felices viendo débil a la patria, dividida, enfrentada. Ellos dicen que en Venezuela va a haber una guerra civil. Ni intervención ni guerra civil. Venezuela va a haber paz. Y esa paz la vamos a garantizar con la unión cívico-militar. Paz. Nuestra victoria va a ser la paz. Algunos tanques destructores, aviones de combate y buques de guerra se estarían encontrando preparados, señores. Se encuentran listos para poder aplicar así una operación militar regional que permita la libertad del pueblo venezolano. También, por otra parte, tenemos información, señores, de que la Corte Penal también se ha pronunciado, señores, así como lo escuchan. Ya los grandes líderes también de esta corte, quienes han confirmado que van a imponer una mayor presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, ya que son acusados gravemente por narcotráfico y sobre todo por pasar por encima de los derechos humanos con la gente en el país venezolano. Toda esta gente ahora se han convertido en un objetivo principal, objetivo militar de las operaciones del Comando Sureño en el Caribe por las fronteras de Venezuela. Nicolás Maduro y su régimen están siendo buscados por las autoridades internacionales, señores, como la DEA y la CIA, quienes ya pusieron un precio por la cabeza de cada uno de todos estos funcionarios chavistas. Todos serán puestos en prisión ante la justicia estadounidense, mis amigos, así como lo están escuchando. Noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, mis amigos, estas son las noticias del día. Y Venezuela tiene que fortalecerse. Podemos hacerlo. Tenemos con qué. Sabemos cómo fortalecerse cada vez más para garantizar nuestra generación. Garantizar como la garantizaron la generación fundadora de Bolívar. Bien, mis amigos, y siguiendo con más noticias internacionales de Venezuela, hoy Amnistía Internacional le ha exigido al régimen de Nicolás Maduro que cese los ataques contra defensores de los derechos humanos. La organización ha considerado que los ataques y amenazas contra activistas evidencian la política de represión que implementan las autoridades. Así lo han dejado claro. Estamos exigiendo a las autoridades venezolanas a asegurarse que se respeten los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que esta crisis se puede solucionar si se ponen los derechos humanos y el respeto y la protección a los derechos humanos y el Estado de Derecho como prioridad.
Amnistía Internacional exigió este jueves al régimen de Venezuela el cese de los ataques contra defensores de los derechos humanos en el país, cuya labor considera la organización debe ser protegida. Exigimos al gobierno de Nicolás Maduro que cesen los ataques a personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela. Quienes defienden y acompañan a las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser protegidos, no castigados, habría señalado Amnistía en un comunicado. Los ataques y amenazas contra activistas y defensores de derechos humanos, consideró la organización, son un elemento de la política de represión que implementan las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro. Emitiendo un comunicado en el que claramente le exigimos al señor presidente Nicolás Maduro que cualquier medida que tome sea dentro del marco del respeto de los derechos humanos de todos y de todas sin discriminación en el país. Asimismo, hizo un llamado a que se respete el derecho a la manifestación pacífica y confirmó que Amnistía Internacional viajará a Ginebra con la intención de dialogar con funcionarios del gobierno de la República Bolivariana. Tenemos que recuperar la República. Y la manera de recuperar la República es el pueblo en la calle y nuestro presidente encargado ya lo dijo, Juan Guaidó. Una realidad que se viene agravando en los últimos años. Funcionarios de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, impidieron la salida del país del abogado Alonso Medina el miércoles, según había denunciado la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Este se encontró detenido por 2 horas y posteriormente fue llevado a la sede de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol, ubicada en el aeropuerto, por tener supuestamente una alerta que le prohibía salir del país. Así de claro lo han dejado, mis amigos. Estas son las noticias del momento. Además de una detención, allí hubo desaparición, tortura, malos tratos, amenazas, torturas físicas y psicológicas. Y sí, efectivamente, en el allanamiento de mi hogar nos robaron. Y no solamente nos robaron lo que teníamos, sino que es que además lo hicieron adrede, sabiendo que el dinero que estaba en mi casa era para el tratamiento médico de mi esposa. Y el incidente no es un caso aislado, sino que forma parte de una persecución sistemática contra los defensores de derechos humanos y otras voces de la oposición en el país. Normalmente primero se los señalan en los medios estatales, luego son detenidos. Esa es la conclusión de un estudio de más de 50 hojas de la Amnistía Internacional que se publicó esta semana. El informe, la importancia que tiene es que por primera vez trae la evidencia detrás de una intuición que muchas personas que trabajan y cubren Venezuela han tenido durante muchos años, que es la coordinación que existe en la política de represión y entre los ataques y estigmatizaciones a personas defensoras de derechos humanos y las detenciones arbitrarias. Las relaciones entre Nicolás con los del Medio Oriente estarían movilizando tropas estadounidenses, quienes estarían reiterando que son gravísimas las relaciones que existen entre estos dos regímenes. Los de Nicolás y sus compinches son internacionales, así lo ha dicho el Departamento de Estado del país norteamericano, en donde estarían confirmando que el objetivo que tienen es lograr la libertad de Venezuela, sacando a Nicolás y protegiendo la seguridad del país y del continente, no permitiendo la entrada del Medio Oriente por Venezuela. Es por eso que el país norteamericano estaría movilizando cada vez más a los soldados estadounidenses a la frontera de Venezuela. La razón de todo esto es fortalecer el occidente y evitar que el Medio Oriente quiera desestabilizar la región vendiendo un armamento a Nicolás. Al restablecer el liderazgo estadounidense en el mundo, una vez más estamos apoyando la libertad en nuestro hemisferio. Por eso es que mi administración revirtió las políticas fracasadas del gobierno anterior. Recordemos una vez más que los del Medio Oriente mantienen unas sanciones del país estadounidense, pero ellos estarían señalando que eso ya acabó en la ONU. Pero sin embargo, el país norteamericano ha dicho que de manera unilateral ellos actuarían porque ese es el problema principal. El gobierno estadounidense no va a permitir ninguna transacción de armas con Venezuela. Estos enviarían tropas militares y otros buques para impedir que el Medio Oriente se acerque. No es lo mismo intentar llevar gasolina apagando el GPS de los buques y etcétera. Hay que hacer una venta abierta de armas a Venezuela, cuando ya el país norteamericano ha dicho que es ilegal y que van a actuar si se hace. El más afectado de todo este tipo de negocios y de asuntos en el país norteamericano, por supuesto, y quien pagaría todos los platos rotos sería Nicolás. Respaldamos las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restablecer la democracia. Estados Unidos está encabezando una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro.
El problema radica también si es que el Medio Oriente se estaría convirtiendo en una Venezuela o Venezuela se estaría convirtiendo en Irán. Al parecer, los segundos, Irán, no lo están haciendo tan mal como Venezuela, pero su profunda recesión y aceleración de la inflación también ha alimentado la preocupación en su país. El pueblo del Medio Oriente también temen un colapso económico al estilo de Venezuela, pero muy mal. Puede ayudar los del Medio Oriente a Nicolás, pero también se podría intentar hacerle daño y provocar a los norteamericanos. Es por eso que el gobierno ha amenazado en actuar de forma unilateral por cualquier movimiento de contrato de armas que se firme con los del Medio Oriente de parte de Nicolás y también de otros países. Pero de hecho ni China ni Moscú se han interesado en realizar transacciones con el Medio Oriente. En cuestiones de armas han dicho que podrían estar realizando algún tipo de vínculo, pero no han dicho nada real, porque en realidad no son necesarias o porque simplemente no quieren tener un conflicto con el país norteamericano. En Occidente pesa más la OEA. Este organismo está a favor de impedir la venta de armas por el peligro que representa Nicolás en la región. Si los del Medio Oriente se atreven a desafiar al país norteamericano utilizando a Nicolás, el que primero se va a ver muy mal será el dictador, porque el país norteamericano lo tiene en la mira y solo estaría esperando un error del régimen de Nicolás para poder intervenir con todas las leyes internacionales a su favor. ¿Se atreverá Nicolás a solicitar o a caer en el juego del Medio Oriente?